Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien y ánimo que ya falta poquito para llegar a fin de año. Anteriormente estuvimos estudiando todo en torno a lo que es el concepto del logaritmo. Vimos cómo surgió, cómo es la definición, cómo se aplica aquella definición, cuáles son las propiedades que tenemos para operar entre logaritmos y además vimos cómo resolver ecuaciones logarítmicas. Hoy es el turno de avanzar un poquito más y estudiar a dos funciones que están íntimamente relacionadas. Por un lado tenemos a la función exponencial y por otro lado vamos a estar estudiando a la función logarítmica. En esa imagen están viendo representada una función exponencial y una logarítmica. Al final del video nos vamos a dar cuenta cuál es cuál. La función exponencial es una función que se caracteriza por tener la siguiente estructura. F de x, lo que me está diciendo es cuál es el nombre de la función f, se llama f. X es la variable independiente. Eso quiere decir que cuando yo quiera evaluar a la función, voy a reemplazar a la x por el valor que a mí me interese. La escritura en particular es a la x más b. Tanto a y b son números que pertenecen al conjunto de los reales. A es un número distinto de 1 que va a estar elevado a una letra llamada x, es decir, que la potencia va a ir cambiando en función de los valores que yo le vaya dando. Este es el gráfico que generaliza o que representa de una manera bastante fácil a mi función exponencial. La función exponencial se caracteriza por crecer rápidamente. Empieza creciendo muy despacito y de pronto empieza a crecer cada vez más rápido. A principio de año, cuando empezamos con todo esto de el coronavirus, estuvimos leyendo algunos artículos donde se hacía referencia a el modelo que tenía la propagación de la enfermedad. En líneas generales, todas las enfermedades se amoldan a un crecimiento exponencial. Por eso es que esta función es tan importante de estudiar y saber cómo se comporta. Las características que tiene esta función, siempre, no importa cuál sea el valor de A, es que su dominio está conformado por todo el conjunto de los reales. ¿Cómo traducimos esto? Es que yo a la x lo voy a poder reemplazar por cualquier valor que a mí se me antoje. Otra característica que tiene es que su imagen está determinada por un intervalo numérico bastante particular. Fíjense que el intervalo numérico empieza en el valor de b, que es el mismo b que aparece en la escritura general. Es decir, si este b vale 1, mi imagen va a ir desde el 1 hasta el más infinito. Si b valiera 3, mi imagen iría del 3 hasta el más infinito y así dependiendo de qué valor vaya tomando. Otra característica muy importante es que es una función continua en todo su dominio. Esto quiere decir que yo puedo graficar a toda mi función sin necesidad de levantar la lapicera o el lápiz. Además, podemos decir que esta función va a ser creciente, es decir, que va a crecer de manera cada vez más rápida en el caso particular de que A sea un número mayor a 1. ¿Sí? En el caso particular de que A, es decir, el número que esté elevado a la X, esté entre 0 y 1, va a ser decreciente. Y además podemos decir que va a presentar una asíntota horizontal en el caso particular que I sea igual a B. Es decir, que el B que aparece en su expresión general nos brinda mucha información. Primero, nos dice cuál es la asíntota y además dónde empieza la imagen específica de esta función. Vamos a ver un ejemplo de esto. A ver, supongamos que nos piden graficar a la función 2 elevado a la x. Como cualquier ejercicio donde a mí se me pida graficar una función, lo que conviene hacer es armar una tabla de valores, donde te vamos a tener dos columnas. Primer columna, x, segunda columna, f de x, es decir,
voy a visualizar cuál es la imagen que le corresponde a cada valor de x. Entonces, como siempre, los valores de x los voy eligiendo yo, mientras que los de f de x o de y dependen del valor que yo haya elegido para x. En este caso, yo elegí que x valga 2 en esta fila y evalúo la función en menos 2. Hago 2 elevado a la menos 2 y esto me da un cuarto. En el caso particular que elija que x valga menos 1, voy a reemplazar en mi función a la x por el menos 1. Esto quiere decir que voy a hacer 2 elevado a la menos 1 y me da un medio. En el caso particular de que x valga 0, reemplazo a la x por el 0 y lo que me queda es que 2 elevado a la 0 es igual a 1. Cuando elijo que x valga 1, me va a quedar 2 elevado a la 1, que eso es 2. Cualquier número elevado a 1 me da el mismo número. En el caso particular que x valga 2, me va a quedar 2 elevado al cuadrado, que es 4, y así sucesivamente. Yo podría armar una tabla con todos los números que quisiera. Tampoco vamos a armar muchos números. La idea es conocer cómo se comporta la función. En el caso de que x valga 3, me quedaría 2 elevado al cubo, que eso es 8. Y por último, en el caso particular que x valga 4, me estaría quedando 2 elevado a la cuarta, que esto vale 16. Entonces, con mi tabla de valores construida, estamos en condiciones de poder hacer una representación gráfica de esta función. Obviamente, lo primero que hacemos es, sobre nuestro eje de coordenadas cartesianas, marcar aquellos puntos que nosotros fuimos determinando. Para el menos 2 de x habíamos dicho que la función valía un cuarto. Es decir, me paro en el menos 2 de x y subo un cuarto. Un cuarto es 0,25, como para que se den una idea cuánto estoy subiendo. En el caso particular que x valga 0, me dio que su imagen era 1. Me paro en el 0 y subo un lugar. Cuando x vale 1, mi imagen es 2, es decir, me paro en el 1 y subo 2 lugares. Cuando x es 4, me dio 16. Me paro en el 4 y subiría hasta el 16. Como ven, es una función que crece tan rápido que es imposible representar todos los valores de puntos con los que vamos trabajando. Entonces, marcamos aquellos que sean accesibles de marcar. Lo importante es conocer cómo se comporta la función. Una vez que marcamos todos nuestros puntos, lo que vamos a hacer es unir y acá ya tenemos a nuestra función totalmente graficada. No es tan difícil. Por otro lado, tenemos a la función logarítmica, que tiene como escritura general esta expresión que estamos viendo. F de vuelta es el nombre, podría ser cualquier letra o podría incluso ponerle Florencia si quisiera. X lo que está haciendo es representando nuestra variable independiente. ¿Independiente? Recuerden que es que yo puedo elegir qué valores va a tomar. Y la función en particular es logaritmo de x más a y por fuera le estoy sumando otro valor en particular. Nosotros vamos a analizar en este caso una función con logaritmo en base 10, pero podríamos graficar cualquiera sea su base. Total, ya sabemos operar con los logaritmos. Entonces, esta es la representación que nosotros estamos viendo. A diferencia de la exponencial, vemos que no puede tomar cualquier valor de x, sino que presenta una restricción bastante importante, porque por ejemplo, si yo quisiera evaluar a mi función en el menos 3, es imposible, porque hay una asíntota acá. Hay una línea punteada azul que es como si fuese una pared que no permite que la función pase al otro lado. Y esto se debe a la definición de logaritmo. Nosotros vimos específicamente que los logaritmos estaban definidos para los números positivos. Entonces, si adentro de lo que yo le estoy calculando el logaritmo me queda un número negativo, voy a llegar a algo imposible de resolver. Dicho esto, vamos a estudiar cuáles son las características de esta función. Claramente, como yo no puedo reemplazar a la x por cualquier número que quisiera, mi dominio va a estar restringido y no va a ser todo el conjunto de los reales.
mi dominio va a empezar en el valor opuesto al que aparezca acá, acompañando la x dentro del paréntesis, y va a seguir hasta el más infinito, porque si el número es positivo no pasa nada, está perfecto. El problema es cuando yo le quiero calcular el logaritmo a algo negativo. La imagen, a diferencia de la función exponencial, puede ser cualquier número del conjunto de los reales. No tengo una restricción, sino que va a poder tomar cualquier número. De hecho, por más que la función logarítmica vaya creciendo muy despacito comparado con la anterior, sigue creciendo infinitamente. También se caracteriza por ser una función continua. Esto quiere decir que yo voy a poder graficarla sin levantar la lapicera. Va a ser creciente en el caso particular que A sea mayor a 1. Es decir, que si el número que yo le estoy sumando a la X, ¿sí?, dentro del paréntesis es positivo, esta función va a crecer. Va a ser decreciente en el caso particular que A esté entre 0 y 1. Y va a presentar una asíntota vertical en X igual a menos A. Esas son las características. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos en este caso nuestra función f de x y vamos a trabajar con un logaritmo en base 2 de x menos 1. Esto quiere decir ya de una que la calculadora no me va a dar directo los resultados, sino que voy a tener que pensar un poquito más. Lo primero es, en este tipo de funciones, estudiar cuál es el dominio de la función. Siempre es ley y no podemos escaparlo. Ya habíamos dicho que el logaritmo solo está definido en el caso particular de que el número sea positivo, entonces vamos a plantear en este caso que aquello a lo que le estoy calculando el logaritmo, que en este caso es x menos 1, tiene que ser mayor a 0. Con esto yo me aseguro de que esté trabajando con valores a los que les pueda calcular el logaritmo y no voy a hacer cuentas en vano. En esta inecuación lo que haría es pasar el menos 1 para el otro lado sumando y me queda entonces que el dominio va a estar conformado por todos los números mayores a 1. Por lo que, si lo traducimos un poquito más, quiere decir que va a ir desde el 1 hasta el más infinito. Esos son los valores que yo voy a elegir para la x. No voy a elegir un menos 3, porque ya sé que me va a dar un número negativo y que el logaritmo de un número negativo ni existe. Entonces, evitémonos hacer cuentas en vano. Con esto ya analizado y determinado cuál es el dominio, estamos en condiciones, otra vez, de armar una tabla de valores para poder graficar nuestra función. Nuevamente, los valores de x los elegimos nosotros, por eso se llama variable independiente, y los de la función, es decir, los que va a tomar y, dependen de aquello que hayamos elegido para x. Si elijo el caso particular que x valga 1,5, lo que tendría que hacer es evaluar a la función en 1,5. En criollo, tengo que reemplazar a la x por este 1,5. Entonces, lo que me quedaría es el logaritmo en base 2 de 1,5 menos 1, que esto me da como resultado menos 1. Si no estoy canchero aplicando la definición, obvio, podemos aplicar el cambio de base para hacer las cuentas más rápido. Acá tienen total libertad para hacer las cuentas. Y ya sabemos también que el GeoGebra nos ayuda bastante para graficar las funciones. O sea que es una herramienta que está para súper aprovechar. Si elijo que x valga 2, voy a reemplazar a la x por el 2 y me va a quedar el logaritmo en base 2 de 2 menos 1, que me da 0. Si elijo que x valga 3, lo que yo voy a obtener es un logaritmo en base 2 de 2, que esto es 1. Si elijo que x valga 4, voy a reemplazar a la x por el 4 y me va a quedar el logaritmo en base 2 de 4 menos 1, que esto es 1,58. Obviamente esta cuenta es imposible sacarla rápidamente aplicando la definición, entonces puedo hacer el cambio de base y así llegar a estos resultados. En el caso particular que x valga 5, lo que voy a hacer es reemplazar otra vez a la x por el 5, en este caso,
y llego a que el logaritmo en base 2 de este 5 menos 1 es 2. Una vez que ya tenemos nuestra tabla completa, en nuestro eje de coordenadas cartesianas, obviamente lo que vamos a hacer es identificar estos puntos, marcarlos, siempre teniendo en cuenta el orden, ¿sí? A ver, si elijo que x valga 2, la función vale 0, entonces me paro en el 2 y quedo fija ahí. Si digo x vale 3, su imagen es 1, me paro en el 3 y subo un lugar para poder marcarlo. Y así con cada uno de estos puntos. Una vez que yo ya tracé todos los puntos, lo que voy a hacer es unirlos con una curva tranquilamente porque sabemos por definición que es una función continua. Entonces podemos unir todos estos puntos sin ningún problema, pero prestando muchísima atención que nosotros dijimos que esta función tiene una asíntota y la asíntota está justamente en aquel valor que determinamos, ¿sí? En este 1. Entonces, donde x vale 1, lo que hago es trazar una recta punteada para indicar la función se va a aproximar mucho, mucho, mucho a lo que es esta pared imaginaria, pero no va a atravesar la pared. Entonces, nunca puede aparecer representada del otro lado. Las funciones logarítmicas y exponenciales son funciones inversas. Por eso es que en la imagen que veíamos en la primer diapositiva, veíamos dos funciones que parecieran estar separadas por un espejo. Esto es lo que pasa, son funciones totalmente inversas y siempre van a quedar con esta estructura si me piden graficar las dos funciones en un mismo eje de coordenadas cartesianas. Con esto llegamos a ver estos dos tipos de funciones y alcanza para poder hacer las actividades que van a estar ahí compartidas también en el Classroom. Cualquier duda que tienen me van avisando, así podemos ir resolviendo todas las dudas. Espero que sigan muy bien y ánimo, en serio que ya falta poco y todo va a mejorar. Saludos.